Aquí tenemos un caso de un masculino de 40 años de edad, con alcoholismo positivo de más de 20 años, presenta anasarca y datos clínicos de insuficiencia hepática, así como distensión abdominal y red venosa colateral. Y bueno, aquí no es que las radiografías, ¿verdad?, estén subexpuestas, más bien es por la gran cantidad de líquido que este paciente tiene en su cuerpo. Si vemos la teleradiografía de tórax y nos vamos hacia las partes blandas, las vemos con densidad líquido y muy aumentadas de densidad, precisamente por el anasarca. Las estructuras óseas pues aparentemente bien, ¿verdad? Nos vamos hacia el diafragma, vemos que están en una situación no habitual, ¿verdad? Están elevados ambos semidiafragmas, están borrados ambos todos los senos diafragmáticos, y esto pues nos da indicio de que existe líquido, ¿verdad? Hay derrame pleural bilateral. En cuanto a los campos pulmonares, pues vemos que también hay gran cantidad de líquido con algunas zonas, ¿verdad? Como broncograma o alveolograma aéreo, que puede ser lesión alveolar, pero en sí todo el paciente está lleno de líquido. En el abdomen, pues miren, pareciera, ¿verdad?, también que la tomaron mal, pero no, es la gran cantidad de líquido que hay en cavidad peritoneal, la gran cantidad de ascitis, lo que produce que las asas se vayan hacia el centro, ¿verdad?, se centralicen. De alguna forma, en esta diapositiva lo que intentamos que ustedes piensen es, por ejemplo, viendo este bosque tan bonito, ¿verdad?, imaginarnos que cada uno de esos árboles son nuestras estructuras abdominales y que el sol, precisamente los rayos del sol son los rayos X al interactuar con cada uno de nuestros órganos abdominales, ¿verdad?, de forma que se van creando sombras. Les digo que en el abdomen se pone un poquito más complicado porque se sobreponen muchas estructuras anatómicas con la misma densidad. En su mayor parte vamos a ver densidad líquido. Únicamente vamos a poder ver densidad aire en algunos segmentos del tubo digestivo. Y entonces, al igual que en la teleradiografía de tórax, también les voy a ir diciendo, digamos, una forma de ir evaluando desde afuera hacia adentro al abdomen. Y en primer lugar vamos a evaluar las partes blandas. Segundo lugar, estructuras óseas. Tercer lugar, vamos a evaluar los órganos abdominales, su situación, tamaño y densidad. En el mismo punto 3 de evaluar los órganos abdominales, vamos a evaluar los músculos psoas. 4, vamos a evaluar la distribución del gas intestinal. Y 5, ver si hay calcificaciones. Entonces vuelvo a repetir: 1, partes blandas. 2, estructuras óseas. 3, órganos abdominales y el músculo psoas. 4, distribución del gas intestinal. Y 5, la presencia de calcificaciones abdominales. Bueno, algunos datos ya los estuvimos revisando, ¿verdad?, desde la teleradiografía de tórax. Por ejemplo, en cuanto a las estructuras, las partes blandas, pues trataremos de siempre comparar, ¿verdad?, del lado derecho y del lado izquierdo, cuando se puede, ¿verdad?, porque nuestra población, como muchas veces son gorditos, salen hasta los flancos del paciente, salen fuera de la radiografía, pero bueno, cuando se puedan delimitar, podemos ir evaluando la densidad de las partes blandas. También, como veremos más adelante, pues hay unas bandas radiolúcidas de grasa entre las partes blandas que, si se pierden, pues pueden ser un signo de que hay alguna alteración. Las estructuras óseas, pues siempre valorando, ¿verdad?, la situación de la columna, básicamente de la columna vertebral, número, situación, densidad de los cuerpos vertebrales, la forma, y pues tratar de delimitar si hay soluciones de continuidad, ¿verdad?, o fracturas. Y en cuanto a los órganos abdominales, pues va a ser importante ver su situación. Habitualmente en una radiografía simple de abdomen, los órganos abdominales o las sombras de los órganos abdominales que podemos llegar a ver son las del hígado,
Cuando no hay mucho gas, ¿verdad? O mucho contenido intestinal, podemos ver también las sombras renales y las sombras del músculo psoas, que es lo que estamos viendo aquí. Es importante recordar las inserciones del músculo psoas, ¿verdad? En los cuerpos vertebrales lumbares hacia el fémur, que el psoas tiene una forma, ¿verdad? Como triangular, que podemos delimitar bien sus bordes y que muchas veces cuando hay un compromiso, sobre todo en retroperitoneo, que afecta al riñón, por ejemplo, al páncreas, puede alterar o tiene que ver con algún borramiento, ¿verdad? Un signo que todo el mundo hemos escuchado acerca del borramiento del psoas. Pues bueno, cuando está borrado, cuando sus bordes no se pueden delimitar adecuadamente, pudiéramos relacionarlo con un compromiso a nivel retroperitoneal, ¿verdad? Ya veremos más adelante. Y en cuanto a la distribución del gas intestinal, pues ya vamos a ver que lo podemos observar en diferentes niveles del tubo digestivo solamente por segmentos. Y por último, valorar la presencia de calcificaciones, ¿verdad? Donde se puedan formar. Por ejemplo, calcificaciones, lo más habitual en vesícula biliar, en vías biliares, calcificaciones renales, en la vesícula, en el trayecto ureteral, por ejemplo. Vamos a ir viendo ejemplos poco a poco. Volviendo a las alteraciones del músculo psoas, ¿verdad? Pues pueden haber alteraciones en su tamaño y en su contorno, en su densidad o arquitectura, o que estén borrados. Bueno, si hay una alteración en el tamaño y en su contorno, puede significar una lesión líquida o de masa, es decir, la presencia de algún tipo de hemorragia, de inflamación, ¿verdad? O de tumor. Y esto va a estar, el lado que esté afectado, pues va a tener que ver con el aumento de tamaño, ¿no? O del contorno del músculo psoas del lado afectado. En cuanto a su densidad o arquitectura, por ejemplo, puede significar un aneurisma de la aorta, ¿verdad? En donde veríamos tal vez una calcificación circular o un aumento en la densidad, en este caso del lado izquierdo, que esté de alguna manera como sobrepuesto o alterando la forma del músculo psoas, en este caso aumentando su densidad. Y cuando hay borramiento, que es el signo más habitual que podemos encontrar, se debe a una infiltración de tipo inflamatorio o neoplásico, ¿verdad? Ya sea directamente en el músculo o por contigüidad con el retroperitoneo o que esté alguna alteración retroperitoneal. Entonces, borramiento del músculo psoas se debe a infiltración de tipo inflamatorio o neoplásico. Aquí un ejemplo, ¿verdad? En esta radiografía simple de abdomen podemos delimitar bien ambos músculos psoas, tanto del lado derecho como en el izquierdo, pero hay patologías, ¿verdad?, que por sus características nos impiden verlo, en este caso por la gran presencia de líquido. Si tomamos en cuenta las partes blandas, es decir, alteraciones del flanco y la pared, podemos ver que podemos encontrar algunas alteraciones. Como siempre les digo, siempre va a ser importante cuando tengamos la oportunidad de hacerlo comparar el lado derecho con el izquierdo, precisamente para tratar de ver si hay aumentos de tamaño, ¿verdad? Si hay diferencias en grosor, en densidad, o si son simétricas las partes blandas. ¿Por qué? Pues porque un aumento de tamaño de alguno de los lados podría significar un hematoma, por ejemplo, de la vaina del músculo recto. Si encontramos alteraciones de su forma, eso lo podemos dividir en dos alteraciones de la forma: abombamientos asimétricos, es decir, cuando detectamos un abombamiento nada más de algún lado, o abombamiento de tipo simétrico, cuando esta alteración en cuanto a la forma a nivel de los flancos del abdomen o del paciente más bien, es de forma simétrica. Entonces, cuando encontramos solamente una alteración de la forma o abombamiento asimétrico, pudiese significar una lesión contigua, ya sea a nivel retroperitoneal o intraperitoneal, de tipo inflamatorio o subhepático. Por ejemplo, encontrar un abombamiento asimétrico del lado derecho pudiese significar, por ejemplo, hepatomegalia. Pero si encontramos ese mismo abombamiento pero del lado izquierdo, pudiésemos pensar a lo mejor en un aumento de tamaño renal o un aumento de tamaño del vaso, ¿no? Por eso va a ser importante ubicar en qué cuadrante o en qué segmento del abdomen
está alterada la forma, la situación, el tamaño o la densidad para pensar de qué estructura pudiese depender. También hay abombamientos simétricos, ¿verdad? Cuando están alterados de los dos lados de los flancos del paciente, y esto puede significar un tumor abdominal muy grande que esté abombando ambos flancos, o por la presencia de ascitis. Bueno, échenle mucha imaginación, están descentradas, digamos, estas radiografías, y aquí está muy grande el contenido del paciente, ¿verdad? Pero siempre que vayamos a valorar partes blandas me refiero hacia los flancos del paciente. Entonces ver que exista precisamente esa densidad líquido, pero si se dan cuenta hay unas líneas muy sutiles radiolúcidas que son las bandas grasas que hay entre las partes blandas. A veces pueden desaparecer por la presencia de obesidad o por la presencia de líquido, ¿verdad? Es importante distinguirlas de estas bandas radiolúcidas horizontales porque aquí más que nada refleja la llantita, ¿no?, del paciente. Pero si imagináramos que solamente hay un aumento en grosor y en densidad de las partes blandas del lado izquierdo, esto se consideraría un abombamiento de tipo asimétrico, porque solamente está comprometiendo al lado izquierdo. Pero a veces hay abombamientos, como en este otro ejemplo, de tipo simétrico, ¿verdad? El abombamiento está presente tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Bueno, aquí está cortado, pero es un abombamiento simétrico. Y dice que esto puede ser causado por tumores grandes en el abdomen, ¿verdad? Que desplazan las estructuras vecinas y que forman ese abombamiento, o por la presencia de líquido. En este caso yo creo que ya les llamó la atención en esta radiografía esta imagen oval, aparentemente con densidad calcio, ¿verdad? Porque es de mucho mayor densidad que el líquido, densidad calcio. Y pues debemos pensar, ¿verdad? ¿De qué estructura pudiese depender? A lo mejor les viene a la mente pensar en hígado, pensar en páncreas, en estómago, en riñón, ¿no? Y bueno, eso lo pudiésemos complementar con otros métodos de imagen. Pero en este caso, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de ninguna tumoración. Aquí tenemos entonces esta imagen oval con densidad calcio, pero también no son las únicas densidades calcio que encontramos. También a lo largo de este recorrido que estoy haciendo con la flecha, vemos como pequeños segmentos, ¿verdad? Como cuadriláteros. Y entonces esto es la columna vertebral, ¿verdad? Es una columna vertebral, una pequeña columna vertebral, y hacia acá estarán pues las extremidades. En este caso se trata de una radiografía de abdomen tomada a una embarazada, ¿verdad? Muy probablemente se le tomó porque el bebé no descendía, porque estaba en presentación pélvica, por muchas cuestiones, ¿no? Y ya vimos claramente que esta cabecita o esta cabezota no va a caber en el hueco pélvico, ¿verdad? Hay una desproporción cefalopélvica importante, y además de que la presentación es pélvica, bueno, entonces grandes cantidades de líquido, en este caso líquido amniótico, pueden formar también abombamientos simétricos. Esto fue un ejemplo de algo normal, ¿verdad? Pero pueden haber tumores, pueden haber patologías que causen una gran cantidad de líquido y que nos formen ese tipo de abombamientos simétricos. Estas partes blandas pueden estar alteradas en su densidad. Por ejemplo, encontrar borramiento completo de esas bandas grasas que les comenté, y puede asociarse a peritonitis o edema de la pared. Puede haber alteraciones también de su densidad al contrario, una acentuación de esa banda grasa que aparece en personas obesas, en neumoperitoneo o lipomas. O alteraciones en su arquitectura, encontrar por ejemplo burbujas de aire en partes blandas, que se le llama enfisema subcutáneo, que puede deberse a ruptura, incisiones, abscesos, fístula gastrointestinal. Y bueno, este tipo de alteraciones también se puede diagnosticar clínicamente, ¿verdad? Si uno toca las partes blandas del paciente, crepitan. Y entonces, bueno, estas son alteraciones en cuanto a la densidad de las partes blandas. Esas burbujas de aire, pues veremos que entre las partes con densidad líquido hay zonas radiolúcidas, precisamente en forma de redonda o lineales,
que nos pueden hacer sospechar en enfisema subcutáneo.